Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta edición especial de Rincón Apologético, donde vamos a estar analizando la película del Joker. A ver, no quiero analizarlo como ¿cómo decirlo? Como una persona experta en cine. Yo no voy a analizar en lo que se refiere a la materia cinematográfica, ¿se entiende? De la película, bajo ningún punto de vista, porque yo soy un neófito en ese área, ¿no? Obviamente, a ver, puedo dar mi apreciación, que la voy a dar sobre la película, lo que me pareció la película. Acabo de llegar, fuimos con mi mamá a verla, una salida ahí, y nada, voy a dar mi apreciación, pero me gustaría poder, como cristiano, dar una apreciación sobre lo que me dejó el Joker, ¿no? Mucho se había hablado, un saludo para todos los que nos están viendo, 170 personas en vivo. Mucho se había hablado de esta película, la verdad es que, a ver, desde que se estrenó y aún antes de que se estrene, o sea, el hype estaba alto, todo el mundo hablaba de la película, todo el mundo recomendaba la película, todos hablaban acerca de que aún antes de estrenarse se hablaba de que probablemente sea una de las candidatas al Oscar, etcétera, etcétera. No, obviamente, yo desde lo personal estaba ahí, ¿no? Yo no soy un fan bajo ningún punto de vista de DC, no me gusta, me gusta mucho la saga del Caballero de la Noche, pero después de ahí, las películas de DC Comics no me atraen. Esta película me había generado cierta intriga, pero por lo tanto que se hablaba, ¿no es cierto? No voy a spoilear nada, quédense tranquilos que no voy a spoilear nada, nada, no se hagan problema. No se hagan problema que no voy a spoilear nada. Mi apreciación es muy parecida a la que dice Paul Bo, totalmente, pero bueno, voy a ir yendo de a poco. Esta es una reseña de un cristiano, ¿no? Obviamente, a ver, cuando digo de un cristiano, es como para ponerle un título, porque no necesariamente porque mi opinión sea así, todos los cristianos deberían de opinar de la misma, bajo ningún punto de vista. Ustedes saben de que esa no es mi intención bajo ningún punto de vista. Pero yo, a ver, dentro de lo que a mí me enseñaron como cristiano, me gustaría poder hacer un análisis de esta película, porque también mucho se ha hablado en las redes sociales, hubo gente que me aconsejó que no la vaya a ver. Hubo gente que, a ver, obviamente agradezco la intención porque seguramente se habrán estado preocupando por mí, por algo, desconozco el porqué, pero hubo gente que me aconsejó que no la vaya a ver, hubo gente que he visto en las redes sociales que decía, uno como cristiano no tiene que acceder a ese tipo de películas, cosas por el estilo, ¿no? Obviamente, a ver, nosotros siempre rompiendo las reglas y siendo políticamente incorrectos, la fui a ver. Mi mamá me invitó a ir al cine y fuimos al cine a ver el Joker, ¿no? A ver, no voy a spoilear nada, sin spoiler, quédense tranquilos que no voy a decir nada, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán visto, pero no voy a adelantar nada. Lo que sí voy a decir es una apreciación personal. No me gustó la película. A ver, seguramente no entiendo nada de cine, seguramente no sé nada de cine, seguramente, a ver, tengo la cabeza comida por las películas de Marvel, vaya a saber por qué. No me gustó la película, no me gustó. A ver, yo no soy un fan solamente de ahora de este tipo de películas de superhéroes tipo Marvel, ¿no es cierto? Muy colorido, mucha broma de por medio, todas esas cosas. No. A mí me gusta otro tipo de películas. El drama a mí me gusta. De hecho, lo que a mí más me motivaba a ver esta película era por lo cual me recomendaban que no la viera, ¿se entiende? Porque supuestamente era una película tan oscura, un drama tan profundo, una película que te hacía reflexionar y algunas veces hasta de mala manera de la vida y todas esas cosas. La verdad es que me intrigó eso de ver esta película, me intrigó muchísimo eso, lo que muchos cristianos también ponían en las redes, ¿no es cierto? Cuidado, no vayan a verla, cosas por el estilo. Me generó esa inquietud y la tuve que ir a ver. La fui a ver, la verdad me aburrí. Tengo que ser sincero, me aburrí. O sea, no es que no me gustó la película porque era sangrienta, porque iba en contra de nuestros valores o cosas por el estilo. La verdad es que yo en eso no soy muy extremista, ¿no es cierto? O sea, el cine es cine y bueno, la verdad es que no me gustó, me pareció aburrida. Les tengo que ser sincero, me pareció aburrida. No me gustó, no puedo spoilear nada. Lo que sí, voy a decir algo, y obviamente esto es algo más que sabido. Para los que no vieron la película, voy a decir algo.
que puede llegar a adelantar, pero me parece de que es sabido, ¿no? A ver, la película se trata de el comienzo del Joker, ¿no? Del Guasón, le decimos acá en esta parte del mundo. El comienzo, el origen. O sea que es evidente, no estoy spoileando nada, es evidente que en la película se trata de cómo un ser humano común, entre comillas, termina siendo ese contraste, ese archienemigo de Batman, ¿no? Eso es evidente. Aquel que va a ir a ver el Joker ya sabe que va a ir a ver eso. Entonces, lo único que voy a decir es que el pobre tipo, claro, todas pálidas vivió, todas mal. O sea, era un hombre que, que le pasó de todo en la vida. Y eso sí me hizo pensar en algunas cosas. No es la película que a mí me llevó a la reflexión existencial de mi vida, no sé, y me llevó a replantearme todos mis valores y todas. La verdad es que no, no es ese tipo de película. Por lo menos para mí, eso no produjo en mí. Lo que sí me llevó a una breve reflexión, sí, y era algo de lo que yo quería hablar. ¿Por qué? Porque me parece que es una línea muy fina en la que nos podemos confundir. Para los que vieron la película, no voy a spoilear nada, pero van a saber, me van a entender a dónde quiero llegar. Para los que vieron la película, hay una línea muy fina entre interpretar al Joker como aquel archienemigo despiadado, sádico, que nos acostumbró los cómics de Batman, y más en la película del Caballero de la Noche, en la 2, ¿no? La saga del Caballero de la Noche, la 2, donde está ese guasón, ¿no es cierto? Que la verdad es un psicótico, ¿no? Y todas esas cosas. No es ese tipo de guasón, ¿no es cierto? Ahora, esa idea de guasón tenemos que pensarlo muy bien porque hay una línea muy fina en donde o te quedás con ese guasón victimario, ¿no? Ese antagonista repudiable por donde se lo vea, o a partir de ahora el guasón es una víctima del sistema. ¿Se entiende? Esto es una línea muy fina que nosotros debemos de pensarla y meditarla. ¿Por qué digo esto? Porque está muy de moda hoy en la sociedad, en los medios de comunicación, el victimizar los hechos malvados de personas malvadas. ¿Se entiende? Sin ir más lejos, en Argentina, en Buenos Aires, acá, hace unos días se armó un tumulto porque una diputada progresista, pro aborto, etcétera, trató de impedir que un policía se lleve preso a un joven que estaba siendo buscado por determinados delitos. Entonces, los medios de comunicación progresistas hoy lo que nos están tratando de mostrar es los delincuentes son víctimas de la sociedad. En definitiva, es nuestra culpa que los delincuentes actúen tal y como lo hacen. ¿Se entiende? Y nosotros terminamos siendo aquellos que crearon el monstruo. Entonces, es como que, che, hagámonos cargo del monstruo que creamos, ¿no? Hay una línea muy fina entre nosotros entender y comprender que puede llegar a ser, se puede impedir que personas lleguen a ser lo que son, que personas lleguen a hacer lo que hicieron. ¿Es impedible? Es impedible. Lo que no es, una vez hecho, justificable. ¿Se entiende? Esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque claramente, eh, este, perdón que estoy atragantado. Este guasón claramente es una víctima de la sociedad. Eso es indiscutible. La película te lo plantea así. El tipo es un tipo enfermo y es una víctima de la sociedad. Y llega a ser lo que es porque se cansó. Se cansó, eso sumado a que tenía una enfermedad mental y que, bueno, no tomaba las pastillas y demás también por el sistema en el que vive, y termina siendo lo que es básicamente culpa de la sociedad. Entonces, lo que suele pasar es que nosotros, como cristianos, al tratar de tener conmiseración con las personas, no somos capaces quizás de tan claramente distinguir esta pequeña frontera que hay entre la víctima y el victimario. ¿Se entiende? Entonces,
nosotros, a ver, en mi vida como cristiano me he cruzado muchísimas oportunidades y en muchísimas oportunidades yo me he confundido donde digo, bueno, tal persona es como es culpa tuya, o culpa de esto, o culpa de lo otro y demás. Y seguramente el sistema en el que vivimos tiene algo que ver con respecto a lo que nosotros terminamos siendo. Eso es indudable. Nosotros, a ver, yo he contado mi testimonio en muchas oportunidades que nosotros hemos vivido nuestra vida con mi mamá, hemos vivido nuestra vida en la pobreza, no nos salía una nunca, pero éramos personas que estábamos, pero no sé, parece que estábamos mufados, no nos salía ninguna, todo lo que intentábamos hacer mal. Y llega un momento en donde por dentro vos podés ser cristiano, todo lo que vos quieras, pero vos empezás a tener ese minuto de rabia, ese minuto de bronca. Hay una película muy interesante, no recuerdo cómo se llamaba, era de Michael Douglas, si yo no me equivoco, un día de furia me parece que se llamaba, que el tipo le pasaban todas y ese día se cegaba y salía y mataba a todo el mundo. A ver, obviamente nosotros no llegamos a ese extremo, ¿no es cierto? Pero un día de furia me parece que todo el mundo ha tenido, ¿no es cierto? Porque no te sale una, porque todo lo que vos querés hacer no te sale, esto que el otro se trunca y parece que la gente a propósito te maltrata, no te da oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, que haya pasado eso no me convirtió en ladrón, no me convirtió en una persona que quiso asesinar a alguien o que trató de asesinar a alguien, no me convirtió en una persona, ¿se entiende? Entonces, y si así hubiera sido, y si así hubiera sido, no estaría justificado mi manera de actuar. ¿Se entiende? No estaría justificado, aun cuando hayan sido malvados conmigo, aun cuando el sistema se haya articulado para oprimir a los oprimidos. Aun cuando ocurra eso, no está justificada mi manera de actuar. ¿Se entiende? Porque transgrede la ley moral. Acá no importa lo que te hicieron, lo que importa es lo que vos haces. ¿Se entiende? Y me refiero en el sentido de que no importa lo que te hicieron a la hora de tratar de justificar tus actos. A eso me refiero. Obviamente que dentro de la cosmovisión cristiana siempre importan las acciones. Pero me refiero a la hora de justificar tus actos. Cuando vos vas a justificar, por lo general nosotros lo que decimos es la misma excusa que tuvo Adán. La mujer que tú me diste como esposa, ¿no? Siempre en algún momento, pero porque él, pero esto, pero yo lo he hecho 1000 veces, millones de veces, en todos los ámbitos de mi vida he echado la culpa. Me acuerdo un speech, de un discurso de Rocky Balboa en la película Rocky 6. Este discurso de Rocky me hizo ver la vida de esta manera. Hay un discurso donde él, bueno, está discutiendo con el hijo, creo que está en internet, ustedes lo pueden buscar, está en YouTube, en donde el hijo, claro, continuamente le echaba la culpa al padre porque, bueno, él vivía a la sombra del padre, ¿no es cierto? Y supuestamente él no podía llegar a hacer lo que él quería hacer porque tenía la sombra del padre, ¿no? Entonces, cuando surge esta posibilidad de volver a pelear a Rocky, el hijo dice, no, pará, ya basta, tantos años luchando con tu sombra, otra vez vas a volver a aparecer en escena cuando yo estoy tratando de construir mi propia vida. Y Rocky básicamente le dice, los cobardes son los que buscan excusas culpando a otros por su propia infelicidad, por sus propios trunques en el camino, ¿no es cierto? Los cobardes son los que hacen eso. Eso me quedó grabado, yo me recuerdo que eso me quedó grabado porque yo continuamente era una persona que echaba la culpa. Y eso me hizo reflexionar y a medida de que fui reflexionando, hoy trato cada día más de echar menos la culpa posible. Pero es algo que está incorporado en nosotros. Vayamos a los movimientos progresistas. Ah, claro, todo es problema de la sociedad, ¿no es cierto? La construcción, ¿cómo es que dicen esto de la construcción social y todo ese problema, ¿no? Y en definitiva todas estas personas son productos de la opresión de la sociedad, la opresión de los ricos, la opresión de los exitosos, la opresión de... Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar cuando vemos esta película? Quizás reflexionar y reflexionar de una mala manera, porque me parece que hay una reflexión piola para hacerse, ¿no? Y ahora voy a llegar a ella. Pero me parece que es reflexionar de una mala manera, podemos caer, porque en un momento, ¿por qué no justificarse? Che, loco, o sea, yo me mandé esta macana en la vida, pero ¿por qué me la mandé? Si miro para atrás y recapitulo un par de hojas de mi vida, sí, yo me acuerdo que yo engañé a tal persona porque él me engañó primero. Yo
lastimé a tal persona, pero porque él me dijo esto. Yo hice esto porque él pasó con esto. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos a la justificación. ¿Se entiende? Y me parece de que la película deja un mensaje para reflexionar, que ahora voy a pasar a eso, pero si caemos en este tipo de pensamiento, me parece que caemos en un error gravísimo. Un error gravísimo. Ahora, la reflexión piola es esto que te decía hoy. Me parece que hay cosas que se pueden prevenir, pero que no son justificables, ¿no? Hay cosas que se pueden prevenir. Indudablemente hemos cometido errores en nuestra vida, hemos cometido pecados, hemos transgredido la ley moral muchas veces basados en una reacción por una emoción que estaba dentro nuestro, ¿no? Una reacción. ¿Cuántos de nosotros no hemos maltratado porque primero nos han maltratado? ¿Se entiende? Nuestro maltrato no está justificado, pero podría ser evitado. ¿Se entiende? Nuestro maltrato no está justificado, pero podría haber sido evitado. ¿Cómo? Porque lo que a mí me condujo a maltratar, entre otras cosas, pudo haber sido el maltrato recibido. Entonces, hay veces que nosotros no nos damos cuenta, yo soy el primero porque yo meto mucho la pata, hay veces que nosotros no nos damos cuenta y herimos a la gente, la herimos. Y más adelante vemos ciertas acciones en las personas y decimos, ah, ¿viste? ¿Viste? Y en realidad no nos damos cuenta de que una parte de esa acción que esta persona llevó a cabo y que es repudiable, pudo haber sido ¿cómo decirlo? Alimentada por acciones nuestras hacia ella. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, no es justificable, pero sí creo que es prevenible. ¿Se entiende? Obviamente dentro de la cosmovisión cristiana nosotros creemos que el ser humano ya por naturaleza es malo o tiene una inclinación hacia la maldad. Hay una tendencia hacia la maldad. ¿Se entiende? Ahí es donde está la otra parte del rompecabezas. Pero a esa bestia hay que alimentarla y muchas veces esos otros seres humanos que también son o tienen una tendencia malvada tal y como la mía y que no pueden refrenar su lengua o sus acciones, son aquellos que prenden la mecha a esta bestia que llevo adentro y termina causando estragos. Vuelvo a repetir, no es justificable, no se justifica. Porque el día que estemos delante de Dios no va a decir Dios, ah, no, bueno, no está bien, vos hiciste esto, pero... Y sí, mirá lo que te hicieron, che, no, vení, pasá, está todo bien, sos un pobre inocente, sos una pobre víctima de la sociedad. No, Dios no va a juzgar de esa manera. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que medirnos, pero sí pueden ciertas acciones ser prevenidas, ciertas actitudes pueden llegar a ser prevenidas. Y es ahí en donde nosotros tenemos que, me parece que, tratar de construir una sociedad mejor. ¿Se entiende? Me parece que eso es una reflexión piola, porque de repente había una parte en la película que me hizo pensar, porque, bueno, claramente, el Joker en un momento, o sea, mostraba como que necesitaba contención el chabón, necesitaba amor, ¿no es cierto? Necesitaba eso. Y después termina siendo la bestia sanguinaria que es, ¿no? Que nosotros conocemos en los cómics, en las historietas de Batman y demás. Pero hubo un momento ahí en donde quizás un abrazo, en donde quizás un te amo, en donde quizás una contención, una ayuda, una comprensión, podría haber revertido y podría haber apagado esa bestia que en el futuro iba a llegar a ser. ¿Se entiende? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad? Yo he tenido miles de oportunidades así que no las he hecho y que después me he arrepentido. Eh, hay un hecho, yo nunca más voy a olvidar algo de lo que me arrepiento y Dios sabe que yo me arrepentí mucho de eso. No voy a entrar en detalles, pero recuerdo que una vez había una chica cercana a mí que estaba yendo a la iglesia, había empezado a ir a la iglesia, estaba yendo a la iglesia, le estaba haciendo bien, ¿no es cierto? Esa chica tenía problemas personales, como todos, ¿no? Y yo recuerdo que en un momento dejó de ir a la iglesia, ¿no?
Recuerdo que cuando me la crucé en un determinado momento, yo sentí en mi corazón que tenía que hablar con ella. Tenía que hablar, me tenía que sentar a hablar con ella. Pero no hablar para, no sé, para retar o algo por el estilo, ¿no? Exhortar, la famosa palabra cristiana, el exhortar. No, 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 sino sentarme a hablar con ella, a charlar con ella. Y en ese momento no lo hice. Me acuerdo que en mí yo dije, no, lo voy a hacer mañana o pasado. Lo voy a hacer mañana o pasado. Esto es una historia verdadera, esto es algo que a mí me pasó, que ahora lo puedo contar, pero sinceramente mucho tiempo estuve con mucha congoja por esto. Al otro día nos llaman y nos dan la noticia que la chica se había suicidado. Fue realmente doloroso. No solo obviamente la pérdida de la chica, sino eso que yo había sentido 24 horas antes en mi corazón de haber ido a hablar con ella, de que necesitaba esa chica poder hablar con alguien. Los que están del otro lado podrán llegar a pensar si fue Dios, no fue Dios, si creen que Dios sigue hablando, no sigue hablando. Eso es otra discusión. Pero lo que a mí me pasó fue real. Yo sentía que tenía que hablar con ella acerca de ella y Dios. Y no lo hice. Lo quise dejar para más adelante. Yo me acuerdo hasta como si fuera hoy la situación y todo. Y al otro día nos llaman diciendo que la chica se había suicidado. No había vuelta atrás. ¿Era prevenible? No lo sé. Solo Dios conoce todas las respuestas. No lo sé. No sé si hubiese hablado con ella, si ella lo hubiera hecho igual o no. No lo desconozco. Y no viene al caso tampoco. Pero me dolió en el corazón, sinceramente. Me dolió, me dolió. Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros en la vorágine del día, muchos de nosotros con las actividades que tenemos, esto, que lo otro, vivimos a 1000 por hora en la cabeza, esto, que lo otro, que pum, que pam. No nos damos cuenta quizás de cosas que pueden llegar a ser prevenibles, evitables. ¿Se entiende? Una vez hecho no es justificable. Un ladrón no lo vamos a estar justificando por la opresión social, aunque pudo haberla vivido. Seguramente pudo haberla vivido, como la vivimos nosotros. Pero puede llegar a prevenirse. No es que estoy diciendo, che, vuelvo a repetir porque capaz que se malinterpretó, no es que estoy diciendo, che, las personas llegan a hacer lo que hacen o llegan a ser lo que son porque no se les dio amor. No estoy diciendo eso. Lo que sí yo estoy diciendo es, y me lleva a la reflexión, es, bueno, pero, a ver, yo he cometido muchísimas acciones en mi vida que han lastimado a otras personas y ha sido consecuencia de, obviamente, primero mi mal corazón, pero segundo también que encendieron la mecha en algún momento. ¿Se entiende? También otras malas acciones. Yo me acuerdo, a ver, chicos, yo me acuerdo un momento en donde nosotros vivíamos dentro de la iglesia, no teníamos auto, no teníamos nada, nosotros andábamos en transporte público y los hermanos tenían cada nave de auto, pero cada nave de auto llovía como loco y los hermanos sacaban la mano por el auto y decían, chao, Dios te bendiga, nosotros abajo con el paraguas, abajo de la lluvia, Dios te bendiga, esperando a la noche a ver si pasaba el colectivo o no pasaba y un montón de veces me quedé a pata. O sea, chicos, me parece que todos hemos sido en algún momento esa especie de victimario. Quizás, a ver, yo estoy generalizando. Puede ser que esté errando a la hora de generalizar. Yo he sido victimario y he sido víctima. Y pese a que no justifican mis acciones malas, las que hicieron conmigo, creo que sí podrían haber sido evitables algunas. Entonces vuelvo a repetir, seguramente no vamos a evitar todos los males del mundo comprendiendo y dando amor bajo ningún punto de vista. No es eso lo que estoy diciendo, pero sí quizás algunos, ¿se entiende? Realmente debemos estar empapados de todos estos temas, ya que no es secreto para nadie que jóvenes cristianos sin buenas bases bíblicas que ven estas películas de moda toman ideologías que en ellas totalmente, a eso apunto. Como cristianos, ¿cómo debemos tomar ese tema? Dice Gabriela. ¿Qué acciones debemos tomar con este tipo de películas que reflejan algo que puede pasar en el mundo real? Bueno, eso es este es el sentido de este live. O sea, a mí me condujo a esa reflexión. Pero como es una película tan abierta que te puede llevar a muchas interpretaciones, yo quise dar la mía y quise quizás de una u otra manera, ¿cómo decirlo?
dar un aviso a aquellos que quizás también se lo pueden interpretar diciendo, che, al final los que parecen ser los malos de la sociedad no son más que el resultado de una sociedad que oprime a los oprimidos, ¿no? Que parece estar articulada para lastimar a los lastimados, ¿no? Entonces, esa es la intención de este live. El día de ayer en la radio nosotros estuvimos hablando un poco acerca del problema del mal y el sufrimiento. Creo que esta película se trata acerca del problema del mal y el sufrimiento. Evidentemente nuestro mundo está lleno de maldad y sufrimiento. Y creo que la iglesia viene a ser la parte activa de Dios en el sentido natural de las cosas, podríamos llegar a decir, de cómo Dios quiere ayudar a los seres humanos a sobrellevar esta vida llena de mal y sufrimiento, junto con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, hasta que su promesa sea cumplida. Recuerden que lo más grosso de la promesa que nosotros estamos esperando, la esperanza según Pedro, que aguardamos los cristianos, es el regreso de Cristo, porque con el regreso de Cristo toda lágrima se enjuagará y demás, ¿no? No habrá más llanto. O sea, la principal promesa de la resurrección de Cristo, más allá de los cuerpos resucitados, la resurrección y todas esas cosas, que me parece que está íntimamente conectado con esto, es la solución al problema del mal y el sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces, como iglesia, ese tiene que ser un tema clave. Es más, me parece a mí, un apologista en aprendizaje como yo, un bebé apologético como lo soy yo, me parece que, pese a que el tema que yo manejo, que quiero aprender a manejar de la mejor manera, es el tema de la resurrección, me parece que el problema de la maldad y el sufrimiento es un tema que todo cristiano debería estar empapadísimo, porque, y pónganse a pensar en esto, ¿quién sabe responder correctamente a este problema dentro de las iglesias? Yo recuerdo que cuando venía con preguntas, cuando estaba dando mis primeros pasos como cristiano, la respuesta fácil siempre era, y Dios es un Dios de caminos misteriosos. Y obviamente nosotros creemos eso, pero hay una respuesta más, ¿cómo decirlo?, satisfactoria a una persona que está atravesando por dolor. ¿Se entiende? Una respuesta no solamente intelectual, sino también de contención, manifiesta a través de acciones por medio de la iglesia. Entonces, el problema de la maldad y el sufrimiento es un tema que todo cristiano debería estar más que empapado, porque me parece que es el problema de la existencia por excelencia, ¿no?